Les envío un saludo desde Santiago de Chile con mucho afecto y gratitud por la invitación nuevamente de la señora decana Marilyn Briceño de la Facultad de Ingeniería para este 23º Congreso de Expo Tecnología. Le agradezco muchísimo la invitación. Les voy a contar de qué se trata este pequeño espacio de conversación. Vamos a hablar de realidad virtual, realidad aumentada y metaverso, pero a nivel conceptual. En 20 minutos aproximadamente es muy difícil hacer una presentación con aparatos, digamos, mostrarles cosas, porque está todo en YouTube, eso se puede revisar fácilmente. Lo primero es decirles que estuvo muy feo que nos hayan ganado 3-0 en el partido de fútbol del otro día. Fue algo no grato para nosotros. Lo otro que quiero decirles de manera un poco informal es que yo no funcionaría como youtuber. Pueden ver acá el entorno que tengo, que es mi entorno de trabajo. No hago videos en general, así que tampoco tengo la habilidad de cómo mostrar buenas imágenes y cosas así. Como digo, está todo en YouTube, en la web, así que lo pueden ver. Yo tengo aquí un pauteo que estoy leyendo para no apartarme de la línea central de trabajo, así que voy a hacer pequeños cortes para ir ordenando las ideas y no escaparme del tiempo asignado. Yo les había enviado 2 preguntas, un poco como para ambientar este entorno. Nosotros no podemos llegar y ponernos a dar definiciones, tenemos que dar un entorno, un universo de aproximación. Así es que había un par de preguntas. ¿Cuál cree usted que es el invento más importante en la historia humana? Justificando un poco esta respuesta. No me puedo poner a dialogar con ustedes por razones obvias, pero yo he llegado a la conclusión que es el lenguaje. He pensado en la rueda, en los ladrillos, en la pólvora, porque la guerra, nos guste o no nos guste, es la dinámica geopolítica la que mueve la geopolítica, la que establece la frontera, y nos guste o no es así. La electricidad y un montón de cosas. Yo creo que el lenguaje, porque el lenguaje es el que nos permite llegar a todas esas cosas. Y por lenguaje estoy pensando en cualquier lenguaje, de señas, el lenguaje sin palabras, etc. Y la segunda pregunta, bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes, ojalá en un diálogo ¿cómo se llama?, de Telegram. La segunda pregunta, ¿qué cree que será lo más importante para un ser humano como usted en el futuro cercano con el advenimiento de todas estas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial? Y esa respuesta es bien abierta, muy difícil ser certero. Yo en lo personal creo que el futuro de la humanidad cercano es volver a las raíces, volver a la conversación, a la familia, a la intimidad del cerebro, a pensar, a fomentar los valores humanos, porque nos estamos centrando mucho en la tecnología. Yo tengo aquí lleno de aparatos tecnológicos, este es mi trabajo cotidiano, desordenado por supuesto. Aquí está lleno de aparatos que estamos desarrollando con mis colegas. Entonces uno se empieza a desviar del objetivo. El objetivo es el desarrollo del ser humano. La universidad tiene el rol no solo de formar profesionales. Vamos a terminar la exposición con esto, que la universidad tiene que centrarse en el individuo. Lo que importa es el individuo. La profesión es importante, pero no es el individuo. Como dice el filósofo Darío Salas Summer, uno no es la profesión. Yo no soy el profesor, el doctor, el licenciado. No, a veces ni siquiera uno puede ser el nombre. Así es que esas son las preguntas que había hecho. Y un poco como introducción también quiero contarles que leí hace pocos días una actualización de unos datos. Mira, lo estoy leyendo. El universo conocido hasta aquí está compuesto por un 68% de energía oscura. 68% energía oscura, 27% de materia oscura y solo un 5% de la materia que podemos ver, oler, tocar. Estos datos salieron hace pocos días. No se sabía hace pocos años esto y se creía que todo era tocable, lo veíamos y eso existía. Entonces, desde ese punto de vista cabe preguntarse qué cosa es real, qué es lo que realmente vemos. Cuando se habla de realidad virtual, realidad aumentada y metaverso, se suele asociar que son
temas visuales, que uno se pone unos lentes, ¿no es cierto? Y aquí funciona la magia. Pero la verdad es que no es solo eso, la realidad virtual se refiere a que la realidad, que sería este 5% que dice la física, la realidad alcanzable a los sentidos es un 5%, pero los sentidos no son solo la vista, está el oído, por ejemplo, ahora tenemos canciones que se hacen por inteligencia artificial, música, tenemos películas que se están haciendo por realidad virtual digo en el sentido de que es virtual. Virtual significa que no existe en el plano de lo físico, sino que es más bien digital y altera nuestros sentidos, o sea, lo escuchamos, lo vemos, pero son bits, unos y ceros, y eso no hay que olvidarlo, eso es digital. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en la realidad de la guerra de Ucrania, la guerra que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente, y cuál es la verdad. Por ejemplo, si nosotros somos musulmanes, veríamos que Israel está cometiendo el error. Si somos judíos, diríamos que los de Hamas están cometiendo el error. Y así, porque depende de la vista. Entonces, uno como ser humano probablemente debiera abstraerse un poco de los preconceptos de la religión, del partido político, de la visión filosófica que impera en nuestro ambiente, para poder ver desde arriba, ver desde el cerro hacia abajo la realidad. La realidad tiene que ver con la ponderación, con el criterio, con analizar qué es bueno y qué es malo a nivel individual y colectivo. Entonces, en realidad, es una palabra que hay que meditarla. Yo no les puedo en este rato hablar mucho de eso, pero invitarlas a que piensen en qué es la realidad, cuál es su realidad, cuál es la realidad de su entorno, cómo ven el mundo, si están leyendo suficiente noticias para enterarse de lo que está pasando en el mundo con distintas perspectivas, no leer, por ejemplo, la CNN, por decir que tiene una visión pro-norteamericana, desde luego, sino que leer también un diario ruso, traducir un diario chino, porque hay posibilidad de hacer esas cosas. Bien, los medios de comunicación, las películas, etcétera, nos alteran la realidad, eso es un poco la cosa. Y lamentablemente la realidad virtual, la aumentada y el metaverso, lo que quieren justamente es alterar nuestra realidad. Voy a hablar ahora de las definiciones para que veamos cuál es la más útil según lo que podemos nosotros ver. Bueno, hay un punto importante que también les invito a meditar. Una de las ramas más importantes actualmente de la física se llama mecánica cuántica, que es muy compleja porque es distinta a la física clásica. Muchos de ustedes están estudiando ingeniería, ya a lo mejor han conversado estos tópicos, pero sé que entre ustedes también hay gente de leyes, de economía, entonces es importante estar al día de estas cosas, no estudiar un libro de física cuántica, mecánica cuántica, sí, pero por ejemplo hay un concepto que tiene que ver con lo nuestro, que dice lo siguiente: el observador altera la realidad cuando la observa. El observador altera la realidad cuando la observa, aunque un poco la frase. Pero vean ustedes el experimento de las dos rendijas, así se llama. Experimento de las dos rendijas. Búsquenlo en la web, en YouTube, y van a entender ahí un poco que cuando uno no observa pasa una cosa. Pero cuando uno observa, perdonen por repetir tanto la palabra, cuando uno observa, esa realidad se altera. O sea que uno ya altera la realidad. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en la espalda, en mi espalda ahora, yo no lo sé. Lo puedo suponer, porque yo sé que hay una pizarra atrás. Pero lo que dice la mecánica cuántica es que yo estoy observando en este momento la cámara para ustedes y eso es lo único que está dentro del espectro de lo real aquí, ahora, en este tiempo y espacio. Entonces el tema de la realidad es complejo. Más encima si agregamos el factor virtual, es lo que decía recién, lo complejizamos mucho más. Ahora vamos a ver las definiciones. Por ejemplo, aquí hay temas que ustedes, sé que hay abogados entre ustedes, estudiantes de leyes, tienen que preocuparse de lo legal. Lo legal es un tema que se viene muy duro, realmente muy duro, tanto así que hay facultades de leyes que en el mundo ya se están preocupando de enfocar esto hace ya varios años, 5 años más o menos, el tema de lo legal, porque de repente, bueno, no me puedo extender tampoco, pero aparece una imagen del presidente de la República de X país hablando una cosa, declarando una guerra, por ejemplo, y no es cierto.
Hay temas bastante serios. Por ejemplo, hubo una huelga muy grande hace como un mes en Hollywood, porque hay un aparato escáner, bueno, no tengo el aparato por aquí, hay un escáner que permite, que cabe en la mano y no es muy caro, que permite escanear el rostro, el cuerpo de los actores y actrices. Les pagaban a los actores secundarios 200 o 300 dólares para meterse dentro de una cámara donde habían todos estos escáneres, y su imagen iba a ser o va a ser usada o está siendo usada en películas, pero ya no les pagan un sueldo, ya no pertenecen al staff. Están usando sus rostros, etcétera. Yo les voy a dejar una lista, se las voy a enviar por correo, una lista donde aparecen algunos videos de YouTube que yo colecté para que vean estas cosas. Por ejemplo, sale en un video cortito una mujer joven muy bella, y a la vez arriba aparece en la mitad superior una anciana que es ella misma. Pero no dice nada quién es la anciana, o sea, si es real la anciana o si es real la joven, a cual se le aplicó el filtro. Entonces ese es un tema legal, porque se puede usar, por ejemplo, para hacer estafa, usar la imagen de otra persona. La voz, ahora con inteligencia artificial, también estamos hablando de realidad virtual. La voz tú la puedes falsear. Tú puedes tener la grabación de una persona conocida y por inteligencia artificial puedes hacer que hable palabras que nunca ha dicho. Entonces todo eso es un tema legal y es lo que estamos hablando de realidad virtual. La realidad virtual es la base de todas estas tecnologías. Después viene la realidad aumentada, después viene el metaverso. Así es que la realidad virtual es una amenaza de cierta manera para la humanidad. Pero ahí están ustedes, los universitarios, y está la universidad, repito de nuevo, y lo voy a repetir de nuevo. Al final, la universidad tiene el deber de encauzar estos temas, hacerlo correctamente. Y lo primero, y que no cuesta nada, es discutirlo mientras se toman un café. ¿Para dónde va el mundo? Las preguntas que todo el mundo se ha hecho eternamente durante 4.500 años al menos, es para dónde va el mundo, qué somos nosotros, para dónde vamos, etc. Y eso es muy importante que no se pierda como tradición de la raza humana, sin entrar a nivel de países. Estoy viendo aquí mis apuntes. Bueno, el tema del metaverso, como lo está viendo Zuckerberg, por ejemplo, es un tema que yo lo encuentro sumamente peligroso porque, y viene eso hace como 15 a 20 años. Había un nombre que no recuerdo de los primeros intentos de hacer una ciudad donde uno quedaba inmerso. Se usa mucho la palabra de inmersión, que uno queda inmerso en una atmósfera virtual. Entonces tú puedes hacer un avatar, o sea, un clon de ti mismo. Y si tienes habilidades gráficas usando programas de tipo Photoshop en adelante, tú puedes crearte distinto. Por ejemplo, yo me podría poner un pelo así como Milei, un bigote, y otra persona podría ponerse, no sé, unos cuernos tremendos y cara de monstruo y estar en el metaverso, y eso se puede hacer. Pero está inventado el metaverso para hacer transacciones comerciales. O sea, en el metaverso tú puedes comprar terrenos del metaverso, puedes comprar objetos, ropas, etcétera, que son obviamente falsas, virtuales. Se está haciendo mucho también el Tinder, que es una aplicación para juntar hombres y mujeres como pareja. Se ha descubierto que están entrando imágenes virtuales, pero en forma de video, o sea, son videos con movimiento, no son fotos, de mujeres virtuales y hombres virtuales. Y nos estamos convirtiendo en el fondo en virtuales. O sea, ¿qué es lo que queda de nosotros mismos? ¿Qué somos nosotros? Por eso insisto que hay que discutir, hay que filosofar un poco qué somos, porque estas cosas nos están ganando. Los robots que se están humanizando están investigando los sentimientos, cómo hacer clon de los sentimientos humanos, que no es tan difícil porque la mayoría de nuestros sentimientos son aprendidos, son mecánicos, como dice de nuevo Darío Salas, que es un filósofo, y en Caracas me parece que hay una sede de su escuela que se llama Instituto Filosófico Hermético y que justamente tratan estos temas. Bien, la industria 4.0, el año pasado hablamos de la industria 4.0 y que era como la panacea y que hay 9 líneas tecnológicas, partió el año 2013 en Alemania, pero vino la irrupción violenta de China, violenta digo en el sentido de que ahora todo es chino y lo hacen muy bien, aquí casi todo lo que tengo arriba de la mesa es chino,
y son de muy buena calidad, la ropa, prácticamente todo. Y los chinos están creando, desarrollando tecnología, como todo país, igual que Japón en su tiempo, parten copiando, después van desarrollando. Entonces yo creo que a esta altura tenemos más o menos claro, quizá, espero, lo que es realidad virtual. Es alterar la realidad, es enfocarse hacia lo bonito, generar la idea de, por ejemplo, si uno se tira en paracaídas, se produce en el cuerpo una sensación. Entonces, si tú te pones estas gafas y aparece un video de tirarse en paracaídas, aquí sentado en el escritorio uno puede sentir esa sensación porque el cuerpo se engaña. Entonces, la realidad virtual engaña al cuerpo. Yo creo que eso es importante tenerlo claro en el concepto. El metaverso también, después de poco rato uno con estas gafas, y en realidad unas mucho mejores que estas, uno se siente inmerso en ese ambiente y está engañado. Pero uno se deja engañar y uno quiere que lo engañen. Fíjense qué importante ese detalle, uno quiere que lo engañen, que la publicidad te seduzca. Y así funciona la cosa. Entonces uno empieza a querer cosas que en realidad no necesita. La realidad virtual entonces es una cosa inmersiva, te crea ambientes donde uno está engañando los sentidos. Ahora, existen cámaras 360 grados. Dentro de los videos que les voy a mandar hay una imagen dentro de la gran pirámide de Keops donde uno con el mouse puede mover la pantalla y se va cambiando el enfoque. Eso se hace con una cámara que tiene como un globito y va tomando 360 grados, que es algo factible y no es muy costoso. Las aplicaciones de la realidad virtual, bueno, gastronomía, turismo, medicina, los museos, uno puede visitar un museo sin ir al museo, se ahorra bastante plata. Pero la parte más interesante a mi modo de ver se llama los Digital Twins, los gemelos digitales. Los gemelos digitales es una aplicación muy seria de realidad virtual donde hay un modelo que corre en un computador al lado de la máquina de verdad. Entonces, mientras la máquina funciona, también funciona el gemelo digital. Anoten por ahí el Digital Twins, el gemelo digital. Entonces, tú puedes alterar el software y ver cómo se altera la máquina. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué sirve eso? Bueno, muy útil porque, por ejemplo, tenemos una hilandería con muchas máquinas que van haciendo tela y podemos variar la temperatura y otros factores en el software y vemos cómo altera produciendo calor y otras variables, digamos, de vibración, por ejemplo, de cómo se alteran las máquinas. Podemos colocar ahí simuladores de vibración, calefactores, etcétera, para ir viendo y lo vamos manejando acá. Podemos ver la velocidad de la producción. ¿Dónde se corta el hilo? ¿Por qué se corta el hilo? Porque va muy rápido el proceso, tengo que bajarlo. Entonces aplico un modelo probabilístico, por ejemplo, en el Digital Twins, para que no se corte el hilo hasta encontrar la óptima curva de precisión. O sea, es algo muy interesante. Esa es una aplicación de verdad muy interesante. Bueno, cada uno de ustedes tiene que ver cuál es la que le parece mejor. La realidad aumentada, que es el siguiente paso, no necesariamente requiere tener lentes o cascos de realidad virtual. Muchas veces sí, claro. Pero uno puede usar el celular. Por ejemplo, en el celular uno puede poner una aplicación para eso. ¿Cómo se llama esto? Habían unos bichitos que salían, se hicieron muy famosos, se me olvidó el nombre justo en este momento, que uno jugaba con ellos, entonces uno miraba el parque, por ejemplo, y aparecían estos monitos amarillos, no sé cómo se llaman. Entonces, gente incluso se mató porque estaban en un precipicio y el monito se alejaba y la idea era capturarlo y gente que se mató, o qué sé yo. Pero no toda la gente se mató, hay gente que lo disfrutó, que era seguirle la pista a estos monitos. La realidad aumentada es justamente eso, aumentar algunas características de la realidad. La realidad nos entrega información. En lo personal creo que esto es lo más interesante de todo, la realidad aumentada. O sea, tú estás mirando una máquina, hablando de ingeniería o técnica, tú estás mirando una máquina o un aparato, por ejemplo acá tengo este aparato, que es un aparato para hacer comunicaciones industriales, pero no sé nada de este aparato. De hecho, los chinos entregan muy poca información. Entonces a lo mejor me puedo poner estas gafas o a lo mejor lo puedo mirar con mi celular y aparecer la imagen de esto,
Pero aquí al lado aparece un letrero que lo pueden ver en YouTube, en Internet, porque por eso les decía que para no hacer tan largo esto, igual me voy a pasar en el tiempo seguro. Aquí tú haces clic y te dice, mira, esta entrada sirve para tal cosa, esta salida sirve para tal otra cosa, conéctele aquí tal voltaje. Eso es realidad aumentada. O sea, esto me está entregando información visual, auditiva. Pero, ¿para qué sirven estos conectores? ¿Para qué sirve esto? Me lo va a explicar la realidad aumentada. Y no necesito gastar mucha plata. Entonces, yo querría desde ahora ya invitarles a que enfoquen, si les parece, su atención a la realidad aumentada. Yo creo que eso con muy poca inversión se puede desarrollar un plan de trabajo muy interesante para proponerle a la sociedad, porque ustedes van a quedar inmersos en la sociedad dentro de poco tiempo, según como esté el avance de su carrera. Las aplicaciones son, por ejemplo, una típica en los museos que en algunos lugares del mundo, en España, por ejemplo, en el Prado, creo, en el museo, te entregan una aplicación que puede ir con gafas o puede ir con el celular. Entonces tú estás viendo un cuadro de Rubens, por ejemplo, y aparece al lado que Rubens vivió en tales siglos y usaba tal técnica y se destaca por tal cosa. Así que es muy interesante para los estudiantes de medicina, etcétera. O sea, esto realmente es un gran aporte. Y hay una variante que se llama la realidad mixta. La realidad mixta es aquella que combina la realidad virtual con esto de los letreritos, pero en un grado mayor. Entonces tú puedes ir por un bosque, por ejemplo, un bosque muy denso que está representado en esta realidad virtual, pero tú enfocas la cámara del celular o lente hacia la hoja de un árbol y te empieza a explicar por qué la hoja es así, de qué árbol es, etcétera, cuál es el filum que se llama, etcétera. Y por último tenemos el tema de los metaversos, que no es mucho lo que puedo agregar. El metaverso es algo que está totalmente en boca de todos, pero todavía no pasa nada. Zuckerberg ha perdido mucho dinero porque había anunciado el avance de esto con la empresa que ahora se llama Meta, y todavía no aparece en el mercado y no es un producto de consumo masivo. Ahora él, como decía antes, está enfocado en ganar dinero, entonces no está hecho para el bien de la humanidad necesariamente, está hecho para el entretenimiento. Personalmente creo que tenemos demasiado entretenimiento, lo que no tenemos es tiempo para estar aquí adentro. Estamos con todo el tiempo para afuera, estamos proyectados en el entorno gracias a todos estos aparatos. O sea, toda la gente está todo el día viendo esto, son 5 a 6 horas promedio por persona que está metida en esto, según he leído por ahí. Me parece mucho en todo caso. Pero ¿cuánto tiempo estamos aquí adentro con nosotros mismos, haciéndonos compañía nosotros mismos? Súper poco. Entonces, el metaverso es igual que un modelo matemático. Un modelo matemático, ustedes deben saber que es como una ecuación donde tú empiezas a cambiar los números y empiezan a ocurrir cosas. El típico ejemplo es tener un modelo 3D en el AutoCAD, un programa de diseño de computador, y tú empiezas a variar el largo de algo, la masa de algo, y el modelo matemático empieza a decir que cuando pase esto se va a romper el puente, por ejemplo. Pero lo bueno es que tú no construiste ningún puente, o sea, no estás destruyendo nada. Estás haciendo el análisis en un modelo. Y el metaverso tiene ese lado positivo, pienso yo, que te permite explorar realidades. Se me ocurre en este momento, sin pensarlo mucho, que podría haber un metaverso donde tú tienes un problema psicológico fuerte, un paciente, digámoslo, no usted o yo. Un paciente tiene un problema psicológico y nosotros creamos una instancia de metaverso donde participen otros personajes preprogramados o no, que interactúan con esta persona para hacerle ver un poco el origen del problema y su posible solución, sin que las personas estén ahí adentro. En una sala, digo, pueden estar en distintos lugares del mundo incluso. O sea, tiene su lado. Y repito una vez más, perdón la insistencia, pero ustedes tienen esa tarea. La universidad tiene esa tarea. Y para terminar entonces, bueno, las aplicaciones de metaverso o de todo lo que hemos hablado en realidad, tengo acá una pequeña lista que me hice recién. Influencers que no existen, ya hay influencers que no existen, niñas muy bonitas o tipos muy musculosos que están hablando de cosas y no existen, son videos virtuales. Hay películas completas de inteligencia artificial
películas completas. En YouTube está lleno de La Guerra de las Galaxias y otras que son películas increíblemente buenas, muy realistas, hechas con inteligencia artificial. Hay canciones con inteligencia, ustedes lo pueden hacer. Está lleno de programas para crear eso. Hay piel artificial para robots que sienten todo igual que nosotros. Hay emociones virtuales, el fake news, ¿no es cierto? Y modelar realidades de ciencia y tecnología como los digital twins. Ahora, lo que ha pasado realmente es que se había hablado tanto de esto y no, va muy lento. Va muy lento porque todavía no es un producto de consumo como lo es un celular. Y bueno, les mando una lista de algunas cosas que recabé para esta ocasión. Y para terminar, déjenme ver aquí mi planteo. Bueno, ¿por qué no han entrado más en el mercado estas cosas? Porque o están en desarrollo, o porque son caras, o porque no están de moda, como decía, y porque se enfocan solo en juegos y cosas de tipo masivo, porque quieren generar mucho dinero con este concepto norteamericano de ganar mucho dinero, y en realidad al resto de la humanidad importa re poco, importa ganar plata. A mí eso no me gusta mucho. Y las últimas palabras, creo que en Latinoamérica nosotros tendremos que enfocarnos en líneas propias. No deberíamos tratar de ser del primer mundo. Siempre se nos ha metido en la cabeza que tenemos que imitar lo que hace Estados Unidos, Europa. Bueno, cuando hablamos de Europa, aunque son 40 y tantos países, hablamos de Francia, Inglaterra y Alemania. No debemos hacer eso porque no los vamos a alcanzar nunca, y ahora está China, menos los vamos a alcanzar. Son 1.400 millones de personas, de las cuales al año salen 6 millones de ingenieros, según un dato que leí. 6 millones de ingenieros civiles, digamos del más alto nivel, salen al año de las universidades chinas. Es imposible competir con gente que está buscando qué cosas inventar. Si ustedes se meten a AliExpress, por ejemplo, está lleno de cosas. Yo colecciono plumas, por ejemplo, y tengo un montón, y son bonitas, son baratas, mira, hay de todo. Los tipos hacen de todo. Entonces nosotros como latinoamericanos, si seguimos tratando de ser primer mundistas, estamos perdidos. Tenemos que buscar nuestra identidad distinta. Nosotros somos un solo gran país, ¿no? El sueño bolivariano yo lo creo a pie juntilla, que somos un solo país. Tenemos un solo lenguaje. Ningún continente tiene la ventaja que tenemos nosotros y estamos siempre en discordia. Nunca se ha logrado formar la Asociación de Países Latinoamericanos para el Comercio. Se ha intentado 5 o 6 veces y no, fracaso. Somos todos muy individualistas. Así que les invito a pensar en estas cosas, en cómo fomentar el desarrollo tecnológico con estos elementos. No digo inventar nuevos, pero por ejemplo la realidad aumentada, enfocarla a la realidad que tienen ustedes como venezolanos, nosotros aquí como chilenos, pero que en el fondo es lo mismo. Y recordar que la palabra universidad es una visión compendiada de todo. O sea, la palabra universidad, la etimología es totalidad, es el conocimiento total. No solo la ingeniería a nivel de números, es a nivel de lo humanista. Y los que estudian humanidades, leyes, por ejemplo, tienen que pensar también en el otro lado. Aquí, mis últimas palabras, hice un pequeño estudio el año pasado de la gente que escribe literatura y que toca música. Tuve la posibilidad de hacer ese pequeño estudio y como el 60% de la gente son del área de los números. O sea que ese concepto de humanista y científico es un concepto tonto. No debería existir. La humanidad es un total, que tiene distintos ángulos y perspectivas, pero es un total. Bueno, espero no haberme pasado demasiado en el tiempo. Les agradezco y ojalá tengamos esta interacción posterior. Muchas gracias.